Bueno, pues la primera pregunta es que, no sé, ¿qué opinas de que los lectores de Numancia.com digan que eres el mejor jugador de Numancia en 2008? Bueno, yo me dedico a hacer mi trabajo. Sé que hay partidos pues que salen bien y otros pues no tan bien, pero bueno, dar las gracias a todos por haber votado y bueno, simplemente agradecer. Bueno, pues ya te cuento las preguntas. A ver, tenemos aquí uno que es la primera, que es el que más votos ha tenido, que son 12, y dice: siendo un gran centrocampista como eres, con grandes fundamentos tácticos, con gran sacrificio defensivo, tal, la pregunta es: ¿qué crees que ha ocurrido para que aquí desplegaras tu juego con tanta facilidad y gozaras siempre de la confianza de técnicos y afición, y en otros equipos no tuvieses esa continuidad? Yo creo que muchas veces para que un jugador saque un poco lo que lleva o lo que sabe hacer, lo primero somos personas, y cuando estamos a gusto en una ciudad o en un sitio determinado, pienso que es más fácil sacar lo que cada uno lleva dentro. Aparte, creo que las características mías creo que van bien a este tipo de fútbol o al juego que realiza el Numancia, y viceversa. Las características del Numancia me van bien a mí. Bueno, la segunda pregunta, también 12 votos, es de DJDK. Dice: yo le propongo una sencilla. ¿Qué significa y qué ha significado para ti el Numancia y Soria? Hombre, sinceramente, cuando la primera vez que me dijeron para firmar por el Numancia, pues al principio pues ves un poco que el Numancia nunca ha estado en primera y siempre mucho, sobre todo mucho segunda vez. Porque yo aquí cuando estábamos en una promesas, pues jugaba aquí contra el Numancia en segunda vez. Y bueno, decidí aceptar la opción de venir aquí a Soria, y a día de hoy creo que ha sido una de las decisiones más acertadas que he hecho en mi vida. Futbolísticamente, porque me ha dado la continuidad que en otros equipos no había podido tener, y porque gracias al Numancia, pues sobre todo deportivamente, pienso que me he hecho con un nombre. Y luego pues en el tema personal, pues agradecidísimo a Soria, porque lo que te he dicho antes, cuando estás a gusto en un sitio puedes desplegar todo tu juego. Aparte, fuera de lo que es el ámbito futbolístico, he hecho amigos de verdad, y sí, amigos los que tenemos desde una mano. Bueno, la tercera es de Soria y dice: ¿qué opinas de la afición numantina? Opinar, bueno, bien, yo pienso que es una buena afición, teniendo en cuenta pues que siempre han estado pues siempre se ha estado en tercera, segunda vez, segunda, y últimamente pues primera, y subiendo y bajando. Y bueno, pues pienso que cuando tienen que apoyar al equipo apoyan, y bueno, pues ninguna queja sobre la afición de Soria y de Pamplona. ¿Te atreves con las dos últimas o no? Sí. Ah, sí, bueno, dice: yo le pediría a Chomin, que siempre se le ve tan serio, que se cuente una de cachondeo, una anécdota, lo más gracioso que le haya pasado o recuerde en el Numancia. No, hombre, yo serio no soy. Lo que pasa que bueno, pues que igual yo sé que cuando estoy con mis amigos, pues soy una persona totalmente diferente, porque sí, pero bueno, serio no creo que sea. Y una anécdota o algo, diría: seguro que con 7 algo. No sé, aquí en Soria no sé. Seguro que hay por ahí, pero ahora mismo no, Vale. no lo sé. Vale. Y la última más votada tiene 7 votos, este clip. Dice: ¿te gustaría seguir ligado al Numancia y a Soria cuando acabes tu carrera deportiva? Hombre, nunca se sabe, la verdad. Yo sé que bueno, que deportivamente pues el cuerpo tiene un límite, y bueno, pues al final, siendo realista, sé que muchos años de fútbol no me quedan. Entonces lo que quiero a día de hoy es pues los años que me queden de fútbol, aprovecharlos a tope, disfrutar como
en estos momentos y sobre todo estos dos últimos años estoy disfrutando, y luego, pues luego ya veremos, nunca se sabe lo que puede pasar. Pues muchas gracias, Tom.